Bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Recién lo que habíamos visto era que este número que era un número con coma, nos presentaba como una dificultad, porque decíamos, bueno, pero si es un número con coma, no tiene sentido en función de la definición, ¿no? Porque la definición es que es el número másico, que al fin y al cabo es la sumatoria de las partículas que aportan masa. Entonces, si es una sumatoria de partículas, no tiene sentido que sea un número decimal. Bueno, pero acá es donde tenemos que empezar a pensar en función de los átomos, ¿sí? A ver, yo les voy a dibujar, no, vamos a hacerlo más chiquito porque no me va a alcanzar. Yo les voy a dibujar 3 átomos, ¿sí? Miren esto. Estos son 3 átomos de carbono. Esta forma que tengo de escribirlo, esta forma donde pongo la C, que es el símbolo, pongo arriba, fíjense que arriba, ¿qué pongo? El número másico y abajo pongo el número atómico, ¿sí? Esta manera de escribir se llama nucleido. El nucleido, entonces, es una forma de representar un átomo, ¿sí? Esto que escribí acá, esta forma de representar el átomo se llama nucleido. ¿Está bien? No se lo confundan con nucleótido. Es otra cosa, que ya van a saber qué es, ¿está bien? Pero no se lo confundan con nucleótido. Nucleido, entonces, es la forma de representar un átomo, ¿sí? Bien. Lo saco, así no nos molesta, ¿sí? Simplemente se los cuento, cualquier cosa me interrumpen, me preguntan, todo lo que ustedes quieran, obvio. Bien, veamos cada uno de estos átomos. A ver, los átomos, yo sé que por esto estaría buenísimo que estuviéramos en vivo e indirecto. Los átomos, ustedes lo que tienen que saber es que los átomos son reales, están ahí dando vueltas adentro de ustedes, ¿sí? Ustedes están formados por átomos en este momento. Todo está formado por átomos en este momento. Por lo tanto, los átomos son tangibles, son entidades reales, ¿sí? Y para el carbono, por ejemplo, yo voy a tener 3 tipos de átomos diferentes. Es decir, miren esto. Si yo les pregunto acá, ¿no? Vamos a mirar este primer átomo de carbono. ¿Cuántos protones tiene este átomo de carbono? 6. Muy bien. Tiene 6. ¿Por qué tiene 6? Porque recuerden que el carbono tiene 6 de número atómico. Y recuerden que el número atómico, por definición, era la cantidad de protones, ¿sí? Entonces, este tiene 6 protones. Muy bien. ¿Cuántos electrones tiene? 6. Muy bien. ¿Cómo te diste cuenta que tiene 6 electrones? ¿Cómo sabes eso? Porque se le resta al número másico la cantidad de protones y eso da el número de neutrones. Pero yo te pregunté electrones. No, eso no sé. Ah, bueno, pará. Entonces tiene 6 Me neutrones. equivoqué. Está bien, pará. Sí, yo pensé que estaba hablando de los neutrones. Joya. Tiene 6 neutrones. Bien. ¿Por qué entonces dijiste que tenía 6 neutrones? Porque al número másico se le restan los protones y eso da como resultado el número de neutrones. Bien, y me podés contestar esto, mira. ¿Por qué haces ese razonamiento? ¿Por qué decís al número másico le resto los protones y me da los neutrones? Porque el número másico es la masa que tiene el núcleo, y si el Bien. núcleo está formado por protones y neutrones, entonces es la diferencia. Muy excelente el razonamiento, muy bien. Lo repito yo, pero lo dijo excelente ella. ¿Sos Maga? ¿Estás hablando? Sí, Bien, Maga, excelente. Miren, para este átomo y para cualquier átomo, recuerden que el número A o el número másico representaba la sumatoria de todas las partículas que aportan masa, ¿sí? Entonces, recuerden que el número A, ¿qué era? Eran los protones más los neutrones, ¿sí? Entonces, Maga, ¿qué dijo? El número A es 12, porque está ahí en el nucleido, ¿sí? Entonces dijo, bueno, el número A es 12, ¿sí?
¿Cuántos protones tiene este átomo de carbono? Y tiene 6. ¿Por qué? Y bueno, porque si no, no sería carbono. ¿No? Si no tiene 6 protones, no, no es carbono. Uy, espera. Para, cachito. ¿Qué es esto? Ahí. Bien. Oh, ahí está. Tiene 6 protones. Si no tuviera 6 protones, no sería carbono. Si tuviera más protones o menos protones, ya no sería carbono, sería, no sé, nitrógeno, oxígeno, litio, no sé, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, tiene 6 protones. Muy bien. Y yo tengo que saber la cantidad de neutrones. Entonces, ¿cómo hago para averiguar esto? ¿Qué es lo que me falta saber? Y bueno, hago 12 menos 6. Y eso me da la cantidad de neutrones. ¿Sí? Por eso me da 6 neutrones, que es lo que dijo la compañera acá, miren. La compañera dijo recién 6 neutrones, ¿sí? Lo sacó de ahí, ¿de acuerdo? O sea, ustedes recuerden que la masa, ¿sí? El número másico, este número, es la sumatoria de las partículas que aportan masa. Entonces, si yo a ese número le resto las otras partículas que aportan masa, que son los protones, esa resta me va a dar el número de las otras partículas que aportan masa, que son los neutrones. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos de dónde hicimos ese razonamiento? Sí, se entendió. Bien. Ahora, yo les cuento, no sé si ustedes saben, que este átomo también va a tener 6 electrones. ¿Por qué va a tener 6 electrones? Y bueno, porque nosotros estamos hablando de átomos que son neutros. ¿Sí? O sea, este átomo, ahora voy a sacar esto para que quede bonito, pero se los muestro. Este átomo que está acá, que yo les estoy mostrando, no tiene ninguna carga. No tiene carga. No está ni positivo ni negativo. Está neutro. Si está neutro, quiere decir que tiene la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Entonces, si tiene 6 protones, va a tener que tener 6 electrones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Un poquito más adelante, nosotros vamos a trabajar con átomos que ganan o pierden electrones. Nosotros vamos a hacer ese trabajo, vamos a trabajar con eso. ¿Sí? Aún no, todavía no lo vamos a trabajar. De hecho, esta clase no lo vamos a ver. Pero la clase que viene o la otra, probablemente sí. ¿Sí? Pero bueno, hasta este momento, hasta tanto estamos hablando hoy, los átomos no tienen ningún tipo de carga. ¿Sí? Por eso es que la cantidad de cargas positivas es exactamente igual a la cantidad de cargas negativas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Veamos ahora el mismo razonamiento con este átomo que está acá. ¿Cuántos protones tiene? 6. Excelente, porque si no, no sería carbono. ¿Sí? Si no tiene 6 protones, no es carbono. Bien. ¿Cuántos electrones tiene? 6. Muy bien, porque es un átomo neutro, lo que hablamos recién. ¿Sí? Sí. ¿Y cuántos neutrones va a tener? Chan, chan, chan. Neutrones. 7. Muy bien, va a tener 7 neutrones, ¿sí? ¿Por qué? Hagamos el mismo razonamiento que antes. 13 es la sumatoria de las partículas que aportan masa. A 13 le voy a restar una de esas partículas que aportan masa, que es la cantidad de protones. Entonces, esa resta me va a dar el número de neutrones, que es, al fin y al cabo, la otra partícula que me aporta masa. ¿Sí? Por eso que para sacar ese 7, lo que hice fue 13 menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Vamos con el último átomo. Díganme cuántos protones tiene. 6. Muy bien, 6. Sigue siendo carbono, ¿eh? Si es carbono, tiene 6 protones. Sí o sí. ¿Está bien? Eso no lo duden nunca. ¿Cuántos Bien. electrones tiene? 6 también. Muy bien, porque este átomo no tiene carga, ¿sí? Muy bien. ¿Y cuántos neutrones?
8. Muy bien, excelente. 8 neutrones. Mismo razonamiento. 14 la sumatoria de todas las partículas que aportan masa. Si a eso le resto una parte de las partículas que aportan masa, esa resta, ese resultado de esa resta me va a dar la cantidad de las otras partículas que aportan masa, que son los neutrones. Por eso me quedó 8. Entonces ahora, después que hicimos todo esto, vamos a lo más importante. Fíjense que esto es un átomo, esto es un átomo y esto es un átomo. Son 3 átomos diferentes. Los átomos son las entidades reales que los conforman a ustedes. Ustedes están formados por átomos en este momento, ¿sí? Ustedes están formados por átomos de carbono 12, de carbono 13 y de carbono 14, ¿sí? Entonces, si yo tengo que poner la información de la masa atómica, ¿sí?, de estos átomos en la tabla periódica, ¿cuál de estas masas voy a tomar? ¿La que yo quiera, la que a mí me guste? Porque fíjense que ninguna de esas masas está ahí en la tabla, ¿o no? Lo que yo debería hacer para poder poner las masas de los 3 átomos que tengo de carbono en el cuadradito del elemento carbono es en todo caso hacer un promedio, ¿no? Podría ser un promedio entre 12, 13 y 14. El promedio entre 12, 13 y 14, ¿qué número me da? Promedio entre 12, 13 y 14. Si ustedes se sacaron un 12, un 13 y un 14, 39. ¿cómo? 39. ¿Qué dicen los demás? 12. 12, dice la compañera. ¿Alguien más? Ah, no, era 13, perdón. Claro. ¿Los demás qué dicen? A ver, yo quiero saber de ustedes, a ver qué piensan. ¿Qué piensan los demás? Si está mal, no importa. Nadie les va a decir nada, estamos aprendiendo. El promedio entre 12, 13 y 14 es 13. Se llama el promedio aritmético, ¿sí? El promedio como cuenta, digamos. Es 13 el promedio, ¿sí? Pero acá dice 13. No. No, entonces hay algo más, ¿no? Bueno, les cuento qué es ese algo más. En el casillero del elemento... pare. No. Pensé que había agarrado otro color. Ahí está. En el casillero del elemento, lo que yo voy a poner es un promedio de las masas de los átomos que constituyen a ese elemento, pero voy a tener en cuenta la abundancia de ese átomo en la naturaleza. Yo les hago una pregunta. Si esta masa es 12,01, ¿cuál les parece que es el átomo más abundante en la naturaleza? ¿El que tiene masa 12, el que tiene masa 13 o el que tiene masa 14? El que tiene 12. Exactamente, el que tiene 12, exactamente. Porque yo lo que les dije recién es esto. Para ponerlo en la tabla de los elementos, o sea, para escribir esta masa, yo tengo que tener en cuenta todos los átomos posibles que tiene el carbono. Perfecto. Bien. Miremos los átomos que tiene el carbono. Tiene masa 12, masa 13 y masa 14. Si yo hiciera un promedio normal, acá debería decir 13. Pero no es lo que está ocurriendo. Entonces yo les cuento que lo que se tiene en cuenta no es solamente el promedio, sino la abundancia de ese átomo en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, si este número se parece mucho al número 12, quiere decir que el átomo que es más abundante por lejos es este, el de carbono 12. De hecho, ustedes están formados en gran recontra remil medida, casi en un 99,9% por carbono 12. ¿Sí? ¿Ustedes están formados también por carbono 13? Sí, también.
¿Por carbono 14? Sí, también, en muy baja proporción. Ustedes están formados en gran medida por el carbono 12. ¿Sí? Y eso lo pueden ver por esto. Si ustedes se van a la tabla, van a ver que la masa atómica del elemento carbono se parece mucho a 12. Eso quiere decir que el átomo más abundante es este. Ahora, les incorporo un nuevo término. ¿Cómo se llaman entre sí estos tres átomos? ¿Martín sabe? ¿Cómo se llaman entre sí? ¿Son qué? Isótopos. ¿Sí? Más o menos, ¿va? ¿No? Sí. Bien. Estos tres átomos entre sí son isótopos. ¿Sí? ¿Por qué son isótopos? ¿Alguien sabe la definición de isótopo? Sale de acá igual, pero algunos me lo puede decir. ¿Qué sería? Los isótopos entre sí comparten ¿qué cosa? ¿Comparten? ¿Puede ser que compartían las cargas negativas? Algo más importante que eso. Algo más importante, más es cierto, pero algo más trascendental. Los protones, Entonces, o sea, la misma cantidad de protones. bien, entonces, si comparten la misma cantidad de protones, ¿qué son? Son átomos del mismo Núcleo. del mismo elemento. O sea, son átomos del mismo elemento, porque fíjense que los tres son carbono. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, comparten la misma cantidad de protones. Bueno, listo. Si comparten la misma cantidad de protones, quiere decir que son átomos del mismo elemento. ¿Ven que son del mismo elemento? Los tres son carbono. ¿Sí? Entonces, son átomos del mismo elemento. ¿Sí? Es decir, que tienen la misma cantidad de protones, como ustedes bien dicen. Eso es cierto. ¿Y en qué difieren? ¿Qué tienen de diferente? La masa. Muy bien. Entonces, son átomos, estos tres átomos, son isótopos porque tienen igual Z, por lo tanto, es el mismo elemento, muy bien, y difieren en qué cosa? En el A, en la masa atómica. Por lo tanto, difieren en qué cosa? ¿Qué es lo que tienen diferente? El número de Neutrones. muy bien, excelente. El número de neutrones. ¿Está bien? Esos son los isótopos. Los isótopos entonces son átomos del mismo elemento, ¿sí? Que tienen diferente número de neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos, ¿va? ¿Idea? Sí, sí. Bien. Sí. Ahora, perfecto. Ahora, esto, recuerden ustedes, que son átomos que están en la naturaleza, que están ahí formando parte del suéter que tienen puesto en este momento ustedes, o de ustedes mismos. Ahora, cuando yo me voy a la tabla periódica, ¿sí? Yo en la tabla tengo como un ideal, tengo como una especie de casillero que me representa el promedio de todas las propiedades de todos los átomos que hay del carbono. Es como que yo les diga a ustedes, no sé, por ejemplo, vamos a poner así un ideal, ¿no? Digo, bueno, listo. ¿Cómo es un ser humano? Bueno, un ser humano tiene cabeza, tiene dos piernas, tiene dos manos, tiene pelo en la cabeza, tiene dos ojos, qué sé yo, ponele, ¿no? Entonces yo, digamos, lo que hago es, ay, creo que me ha puesto ya la goma, ahí está. Yo lo que hago es, pongo un ideal de cómo tiene que ser una persona, como una especie de norma de cómo es la persona, ¿no? Así. Ahora, esta persona en la naturaleza después aparece de otras maneras, ¿o no?
¿sí? En la naturaleza real. Aparece en forma de Magalí, en forma de Vanessa, en forma de Luis, en forma de Tomás. ¿Está bien? Lo mismo pasa con el tema del elemento. ¿Qué pasa? Si yo tengo que poner acá características de la persona, vamos a poner, no sé, la persona tiene pelo en la cabeza. Bueno, pero puede ser que alguno de ustedes no tenga pelo. ¿Está bien? Esto es como un ideal, es como, bueno, yo tomo las características de la mayoría de las personas, ¿sí? Y armo como un casillero referente, digamos, ¿sí? Lo mismo pasa acá, es exactamente lo mismo. Acá se toma como referente, ¿sí? ¿Por qué se toma como una referencia? Bueno, porque se hace como un promedio de las características de todos los átomos que puede llegar a tener ese elemento. ¿Sí? Por eso es que la tabla, por eso es que la tabla se llama tabla periódica de los elementos, no se llama tabla periódica de los átomos. ¿Sí? Y si se llamara tabla periódica de los átomos, para cada uno de, por ejemplo, para el carbono, tendría que tener 3 casilleros. ¿Sí? Y en la tabla no hay 3 casilleros para el carbono, hay uno solo. ¿Entienden la cuestión? O sea, el carbono en la tabla me está representando, se está viendo representado como un elemento. ¿Qué quiere decir? Que en ese casillero yo voy a tener el promedio de las características de todos los átomos posibles del carbono. Ahora, si yo quiero ver cada átomo en particular, tengo que hacer esto, la notación del nucleido, donde yo veo el átomo particularmente. ¿Sí? Por eso es que en la tabla periódica se me permite que este número tenga coma. ¿Sí? Porque este número viene de qué? Y bueno, de hacer un promedio de las masas de los isótopos, pues perdón, tenía puesto el coso en optimal, y su abundancia en la naturaleza. ¿Ya? Por eso es que este es un número con coma. ¿Sí? Es un número con coma porque estamos hablando del elemento. Y cuando yo hablo del elemento, tengo que hacer promedio de las características. Hago promedios. ¿Sí? Pienso en función de todos los posibles átomos del carbono, no de uno. Entonces tengo que, digamos, algunos números expresarlos como números con coma. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, sí. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, una pregunta de examen, más allá de que no soy exitista y digo, lo único que me importa es el examen, yo sé que ustedes acreditan con un examen. Una pregunta de examen muy frecuente que siempre hago es, ¿por qué el número másico es un número decimal? ¿Sí? Es una pregunta que hago siempre. Y, por ejemplo, una pregunta que hago también usualmente es, por ejemplo, yo les escribo esto, ¿no? Les digo, yo tengo acá al nitrógeno, ¿no? Nitrógeno 7, y el nitrógeno como elemento tiene una masa de 14,01, ¿no? Entonces, bueno, yo les comento que el nitrógeno tiene varios isótopos, ¿no? Varios isótopos. Entonces, yo les pregunto en un examen, ¿cuál le parece a usted? Ay, no estoy escribiendo Dios. ¿Cuál le parece que es la masa del isótopo más abundante del nitrógeno? ¿Cuál le parece que es la masa del isótopo más abundante del nitrógeno? Viendo solamente esto, o sea, ustedes no saben qué isótopos tienen. Saben que tiene isótopos, nada más. No saben las masas, no saben nada. Ven solamente el casillero del nitrógeno, ven que esta es la masa que tiene el nitrógeno, ¿sí? Y nada más. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál les parece que es la masa del isótopo más abundante?
14. ¿Por qué? Porque si la masa que figura en la tabla dice 14,01 es porque es la que es más abundante, el 14. Muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque este 14,01, ¿sí? Lo que me viene a decir es, a ver, tenés varios isótopos, ¿sí? Tenés varios isótopos. Ah, listo, joya, perfecto, gracias por esa información. Pero además lo que me está diciendo es, si este número se parece tanto al 14, quiere decir que uno de los isótopos seguro tiene masa 14, seguro. Capaz que hay otro que tiene masa 15, ¿sí? Capaz que hay otro que tiene masa 13, qué sé yo, ¿sí? Y capaz que hay otro que tiene masa 12, no sé, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si se parece tanto al 14, quiere decir que el 14 está como primando, ¿sí? Es como que tiene mucho peso el 14 en la cuenta. Debe ser que el isótopo de masa 14 debe ser el que está más abundante en la naturaleza, por lo menos en un 99%, para que me dé 14,01. ¿Sí? Entonces, fíjense como viendo la tabla, ustedes pueden saber cosas solamente viendo ese número. Ustedes ven ese número y pueden interpretar cosas del nitrógeno, sin saber tantas cosas del nitrógeno, porque no es que somos especialistas y sabemos cuántos isótopos tiene el nitrógeno. De hecho, yo no sé cuántos isótopos tiene el nitrógeno. Si tengo que verlo, tengo que buscarlo con ustedes, y lo buscamos y nos fijamos cuántos isótopos tiene el nitrógeno. Yo no sé cuántos tiene. Lo que sí sé por razonamiento es que la masa 14 es la masa del isótopo más abundante, seguro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y en esos números, o sea, en esos elementos de la tabla donde el número másico tiene, en este caso 0,1, pero hay unos que terminan en 9, coma 58, supongamos, Sí. Bien, a como ver. que quedan en el medio. Claro, decime uno, a ver. Decime, busca en la tabla y decime alguno. A ver, No tengo tabla, perdón, profe. a ver alguno que se fije en su tabla, masas atómicas que estén más border, digamos, que no sean tan bonita, que no sea tan 14,01. Alguno que sea más. A ver, por ejemplo, se los tiro yo, a ver, el cloro. El magnesio puede ser que tiene 98,90. ¿Cuál? El tecnesio. Bueno, 98,90. Uy, pará que no estoy escribiendo nada. Ah, paren. 98,9. ¿A ustedes les parece que 98,9 se parece a qué? eh, Si lo tengo que redondear, ¿no? Digamos. Y si lo redondeo a 99. Exacto, claro. Si ustedes un producto les sale 98,90, ustedes dicen, bueno, ¿cuánto me sale? Bueno, 99. ¿No? Bien. Siempre. Entonces, fíjense que este número, o sea, el 98,9, se parece mucho a 99, o sea, es como que es casi 99. Entonces, el isótopo más abundante del tecnesio va a ser el 99, el de masa 99. ¿Sí? Como que no hay mucha, a ver, como que no hay mucho que pensar acá. No sé cómo explicarlo. Ay, paren que tengo un bardo, ahí está. ¿Sí? como que, Seguramente, sí. que es el más abundante, pero no es el 100% más abundante, digamos, Pero algo es que en así. ningún caso va a ser el 100% más abundante igual. En ningún caso. ¿Sí? En los otros que vimos recién tampoco. ¿O no? Aquí se va, no sé qué toqué. ¿O no? En los otros que hicimos recién, ¿era 100% abundante? No. No, no, ¿Viste no. claro, ¿viste cuando vimos 14,01, ponele? No es que solamente existe el isótopo 14, no. Era que el 14 era el más abundante. Pero también estaba el 15, el 12, el 13. ¿Está bien? Acá pasa exactamente lo mismo. Si la masa se parece tanto a 99, quiere decir que este isótopo debe ser el que tiene la mayor abundancia. Pero debe haber seguramente isótopo con masa 98, capaz que otro con masa 100, capaz que otro con masa 97, qué sé yo. ¿Sí? Con mucha menor abundancia, por supuesto.
¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Díganme uno que esté más border, o sea, que esté más, que el número no sea tan redondeable. El cloro, por ejemplo. O díganme el que ustedes quieran, pero yo les tiro el cloro, por ejemplo. A ver, díganme el cloro. ¿Qué pasa con el cloro? ¿Qué número tiene? Para los que tienen la tablita ahí. El 35,453. Exacto. O sea que tiene 35,45, ¿puede ser? 453. Claro, bueno, 45, más o menos, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que sucede acá? Fíjense que es 35,45, o sea, esto es como que se parece mucho a 35,5, ¿o no? Sí. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el cloro seguramente va a tener un isótopo de masa 35 y un isótopo de masa ¿qué? Si esto es más... 36. ¿Cuánto, perdón? 36. Excelente. Si esto es más o menos 35,5, quiere decir que tiene un isótopo de masa 35 y un isótopo de masa 36, seguro. Y después capaz que tiene otros, ¿sí? Capaz que tiene otros isótopos. No nos interesan a nosotros. Pero fíjense, yo puedo decir que el isótopo de masa 35 es el más abundante lejos o que el 36 es el más abundante lejos. No, porque es como que está muy peleado. El hecho de que sea 35,45 está como en el medio. Excelente, muy bien. Si la masa está entre medio de 35 y 36, quiere decir que tal vez la abundancia de este isótopo sea más o menos del 50%, más o menos, si quieren después lo buscamos. Y la abundancia de este otro isótopo también debe ser del 50%. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, acá no hay, como en el anterior, como en el tecnecio, o como en el que estábamos hablando nosotros del carbono o del nitrógeno, donde había un isótopo que era terriblemente más abundante. Acá no. ¿Sí? Acá es como que tanto este como este son bastante abundantes, los dos. ¿Sí? Porque fíjense que la masa está como en el medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Simplemente fíjense que nosotros no fuimos a una base de datos de los isótopos del cloro. Podemos googlear y ponemos cuáles son los isótopos del cloro. ¿Sí? Esto se puede hacer tranquilamente, pero nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Fue pensar en función de la tabla nada más. Miramos la tabla y solamente mirando esto, pudimos sacar la conclusión de qué isótopos tiene seguro y cuál es más o menos la abundancia de esos isótopos. ¿Está bien? Fíjense qué valioso, qué información tan valiosa para nosotros nos da la tabla, simplemente mirando el número. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, más o menos? Sí, profe, una pregunta. Sí, Acá estaba viendo la tabla y hay algunos elementos que tienen un número entero y que sí, están entre paréntesis. ¿Por claro. qué? Porque esos son elementos que son artificiales, ¿sí? Cuando Ah, tienen, por ejemplo, ¿cuál? A ver, decime. el astato. ¿El El astato es astato. AT o Ah, sí. AS? AT. AT. Decime el alimento, iba a decir cualquiera, el número másico. Yes. ¿Cuánto? 210. Ah, 210, bien. Claro, porque estos son elementos que son artificiales, o sea que no están en la naturaleza naturalmente, sino que están hechos en un laboratorio. Los elementos que son artificiales, que son sintéticos se llama, por lo general duran muy poco tiempo, porque los mantienen en un campo magnético, o sea, no es natural encontrarlos, ¿sí? Entonces, es como que ponen esto así, entre paréntesis, porque es como, bueno, mira, es la masa que pudimos medir en el poco tiempo de vida media que tiene ese elemento. ¿Está bien? O sea, por eso es que es un número entero, porque claro, no tiene isótopos porque no está en la naturaleza.
por eso no tiene isótopos, tiene sentido que no los tenga, ¿sí? Y el poco tiempo que lo pudimos tener estable, estabilizado, tiene esta masa, ¿sí? Pero no es confiable, porque es artificial el elemento. ¿Está bien? O sea que los elementos más grandes, con más masa, van a ver que empiezan a tener estas características, ¿sí? Los artificiales sobre todo. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, Joya. sí. Bien. Bueno, pequeños, yo creo que hasta acá terminamos con número másico, número atómico. El viernes cuando nos vemos, que ya nos vemos por suerte, vamos a seguir con la parte de configuración electrónica. ¿Alguno tiene alguna duda de esto? Primero, antes de pausar la grabación. No, clarito quedó. Muy bien.